Avanzamos una mañana más aquí en France 24 con El Mundo Ahora. Vamos a estar durante los próximos minutos contándoles toda la actualidad internacional. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme ya con los titulares. Marco Rubio declaró este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para explicar la política de la Casa Blanca hacia Venezuela. Dijo que esperan tener pronto presencia diplomática en Caracas y que existe un diálogo respetuoso con el gobierno encargado. Señaló además que su objetivo es lograr una Venezuela próspera y democrática. Israel lleva a cabo el funeral del último rehén recuperado de la Franja de Gaza. Se trata de un policía que murió durante el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Benjamín Netanyahu aseguró en el acto que los enemigos de Israel pagarán un alto precio. Y Emmanuel Macron se reunió este miércoles en París con la primera ministra danesa y el primer ministro de Groenlandia para mostrar su apoyo y unidad. Allí dijo que la amenaza estadounidense sobre la isla es una llamada de atención al despertar estratégico de toda Europa. Bueno, pues en este espacio vamos a hablar también de economía, en concreto del Reino Unido, que se suma a una creciente lista de países que se acercan a China para intentar mitigar los efectos de la guerra arancelaria que declaró Estados Unidos sobre sus principales socios. Daniela Blandón nos cuenta los detalles de esta visita de Keir Starmer en unos minutos. Y vamos a tener también revista de prensa, ahí vamos a revisar los principales titulares internacionales en este miércoles con los informes de inteligencia de Estados Unidos sobre las dudas de la administración Trump respecto a la cooperación de Delcy Rodríguez, pese a lo dicho por Marco Rubio. Reuters, el New York Times y la BBC reflejan además la situación del país caribeño. Lo repasamos también con Dacin Lanza en unos minutos, pero primero vamos con el informativo. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ha declarado este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para explicar la política de la Casa Blanca hacia Venezuela. Allí dijo que esperan pronto retomar la presencia diplomática en Caracas y que su objetivo es lograr una Venezuela amigable, próspera y democrática. Recalcó que antes de la invasión para llevarse a Maduro intentaron un acuerdo para que saliera voluntariamente y que Delcy Rodríguez, al contrario que Maduro, no ha sido acusada de narcotráfico. Aseguró además que las nuevas autoridades colaboran en la identificación de barcos que Washington quiere neutralizar. Reconozco que no será fácil. A ver, al fin y al cabo estamos tratando con personas que han pasado la mayor parte de su vida viviendo en un paraíso de delincuentes. Así que no esperemos que la situación cambie de la noche a la mañana. Pero creo que estamos logrando avances buenos y significativos. Es el mejor plan y sin duda la situación en Venezuela es mejor hoy que hace 4 semanas. Y creo, espero y confío que estaremos mejor dentro de 3, 6 y 9 meses de lo que estaríamos si Maduro siguiera en el poder. En medio de la tensa situación en Minnesota por el accionar de la ICE, el gobierno de Ecuador envió una nota diplomática de protesta a Estados Unidos. Las autoridades ecuatorianas denuncian que un agente del Servicio de Inmigración trató de ingresar sin permiso al consulado del país latinoamericano en Minneapolis. Funcionarios del consulado impidieron la entrada del agente. De manera inmediata, los funcionarios del consulado impidieron el ingreso del oficial de ICE a la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular y activando los protocolos de emergencia emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Por lo expuesto, la canciller de la República presentó inmediatamente una nota de protesta a la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador para que actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares del Ecuador en los Estados Unidos. Y en Israel se lleva a cabo el funeral del último rehén recuperado en la Franja de Gaza. Se trata de Ran Vili, un policía que murió durante el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Sus restos fueron llevados en una caravana hasta la ciudad natal en Meirat, en el centro del país. Con ello, debería ahora entrar en vigor la segunda fase del alto el fuego entre Israel y Hamás, que prevé el despliegue de una fuerza de seguridad internacional en Gaza y el desarme de Hamás. Netanyahu ha descartado la creación de un Estado palestino. Se lo contamos.
Tras la vuelta a Israel del último rehén retenido por Hamás, se ha completado la primera fase del plan de alto el fuego patrocinado por Estados Unidos. Sin embargo, se prevé que lo que está por delante es más complejo. La segunda fase contemplaría la reapertura del paso fronterizo de Rafah, la reconstrucción de Gaza y el desarme de Hamás. El grupo militante no ha mostrado disposición a deponer las armas, pero ha planteado la posibilidad de que esto ocurra si se cumplen ciertas condiciones, entre ellas la creación de un Estado palestino. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lo ha descartado por completo. También escucho ahora las declaraciones de que permitiremos la reconstrucción de Gaza antes del desarme. Eso no sucederá. Escucho que permitiré el establecimiento de un Estado palestino en Gaza. Eso no sucedió y no sucederá. Mientras tanto, informes sugieren que Hamás está tratando de incorporar a sus 10.000 agentes de policía a la administración palestina en Gaza, una demanda a la que probablemente se opondrá Israel. Pese a la renuencia de ambas partes a satisfacer las demandas de la otra, los palestinos en Gaza siguen sufriendo. La ansiada reapertura del paso fronterizo de Rafah durante la fase 2 del acuerdo de cese al fuego sin duda permitiría salvar la vida de muchas personas. Estamos esperando el cruce fronterizo y la misericordia de Dios. Esperamos que el paso se abra para los heridos y los enfermos. Aquí estamos, tirados en la calle, sin medicinas, sin médicos, sin nada. Estamos en la calle aguardando la apertura de la frontera. Para los israelíes, al otro lado de la valla, la finalización de la fase 1 marca el final de un doloroso capítulo que ha durado más de 2 años. Y sigue la tensión en Irán también, a la espera de si Estados Unidos cumple su amenaza. El presidente Donald Trump ha advertido que una flota está preparada para cumplir su misión con rapidez y violencia si Teherán no llega a un acuerdo nuclear. El gobierno iraní había asegurado anteriormente que no hay negociaciones directas y aseguró también después que respondería a un ataque como nunca antes lo había hecho. Mientras tanto, los estados del Golfo advierten que no van a permitir que su territorio se utilice para atacar a Irán. Donald Trump amenaza nuevamente a Irán con una operación militar. Este miércoles el presidente de Estados Unidos hizo un llamado al gobierno de los ayatolás para que negocien con su administración cuanto antes, en vista de evitar un enfrentamiento armado a gran escala. Una enorme armada se dirige a Irán. Se está moviendo rápidamente con gran poder, entusiasmo y propósito. Es una flota más grande, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela. Al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capaz de cumplir rápidamente su misión, con velocidad y violencia, si es necesario. Esperemos que Irán se siente en la mesa rápidamente y negocie un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares, uno que sea bueno para todas las partes. El tiempo se está acabando. Como le dije a Irán antes, hagan un acuerdo. Ante esta amenaza, según la agencia de noticias Mehr, las Fuerzas Armadas iraníes afirman que están listas para defender el país, mientras que la representación persa ante las Naciones Unidas advirtió que una intervención militar en la nación le saldría caro a Washington. La última vez que Estados Unidos se metió en guerras en Afganistán e Irak desperdició más de $7 billones y perdió más de 7.000 vidas estadounidenses. Irán está dispuesto a dialogar sobre la base del respeto y los intereses mutuos, pero si se le presiona se defenderá y responderá como nunca antes. Por otra parte, la crisis económica iraní que derivó en la oleada de protestas ciudadanas no da tregua. Este miércoles, el rial de Teherán alcanzó su punto más bajo en comparación al dólar desde que se tienen registros. Y el presidente de facto de Siria, Ahmed al-Sharaa, está en Moscú, donde se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ambos discutieron el futuro de la presencia militar rusa en territorio sirio. De acuerdo con la agencia Reuters, el Kremlin está retirando sus fuerzas del aeropuerto de Kamishlo, en el noreste del territorio sirio, pero se espera que mantenga su base aérea y su instalación naval más grande. Recordemos que el derrocado Bashar al-Assad se encuentra exiliado en Moscú. Y pasamos a Francia. El presidente Emmanuel Macron recibió a los primeros ministros de Groenlandia y Dinamarca en París. Estos dos últimos intentan reforzar el apoyo frente a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de apoderarse de la isla ártica bajo tutela danesa. Para Macron, un escenario que supone una llamada de atención al despertar estratégico de toda Europa. Nuestra periodista en la capital francesa, Erika Olavarría, nos informa al respecto. Después de haber enviado soldados a Groenlandia como parte de la operación Arctic Endurance y de pedir la activación del mecanismo de coerción en contra de las amenazas arancelarias de Donald Trump, Emmanuel Macron y Francia han dado un nuevo paso en su apoyo a Groenlandia y a Dinamarca en
el enfrentamiento que tienen con Donald Trump, que sigue interesado en ocupar esa isla. Emmanuel Macron recibió a los primeros ministros de ambos países en el Palacio del Elíseo y dijo que la situación actual tiene que llevar a un sobresalto estratégico en la Unión Europea. Primero, para proteger su soberanía. En segundo lugar, proteger la seguridad del Ártico a través de la OTAN. También un sobresalto que permita luchar contra injerencias extranjeras y la desinformación y contra el cambio climático. De hecho, Emmanuel Macron dijo que pedirá que se reactive el partenariado del año 2023 con Groenlandia, en que se prevé, entre otras medidas, agregar valor a las materias primas estratégicas que tiene Groenlandia. La primera ministra de Dinamarca agradeció también el apoyo de Francia, el hecho de que haya participado de esta operación militar en Groenlandia, pero también dijo que la seguridad del Ártico pasa sobre todo por la OTAN, que ella tiene allí un rol clave. Dijo también que la Unión Europea se tiene que mantener unida en torno a sus valores y que solo así podrá seguir adelante pese a las amenazas, e insistió en la necesidad de un rearme de Europa. Finalmente, el primer ministro de Groenlandia agradeció a Emmanuel Macron su visita en julio del 2025 y el hecho de que el próximo 6 de febrero Francia abrirá un consulado en Nuuk, la capital de Groenlandia. Él dijo que la situación actual no es solo de Groenlandia, sino que de los valores que comparte con la Unión Europea, que es un momento de unión y no de divisiones, y también vio una oportunidad en este acercamiento con Europa de desarrollos en temas de negocios, culturales y científicos. Y tras años de distanciamiento con China, el primer ministro británico Keir Starmer llegó este miércoles a Beijing en visita oficial. En ella buscará estrechar lazos económicos y profundizar en lo que el mismo Starmer ha llamado una asociación pragmática en medio de las tensiones con Estados Unidos. Starmer viaja con más de 50 líderes de empresas británicas y el jueves almorzará con el líder chino Xi Jinping, mientras que el viernes va a visitar Shanghái. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Keir Starmer llega a Beijing en una visita de 4 días para restaurar una relación tensa, estrechar lazos económicos y afianzar una alianza que calificó de pragmática. Se trata de la primera visita a China de un líder británico en 8 años. El primer ministro dijo el miércoles que su país no tendría que elegir entre Estados Unidos y China y llevó consigo a Beijing a una delegación de más de 50 líderes empresariales. El jueves sostendrá un almuerzo con el líder chino Xi Jinping. Lo que estamos haciendo aquí es involucrarnos y construir un enfoque estratégico integral, consistente y estable hacia China, algo muy necesario y que ofrece enormes oportunidades. Y para mí, lo más importante, como siempre, es estar absolutamente decididos a que esto se traduzca en beneficios para el Reino Unido. La relación entre ambos países se deterioró a partir de 2020, tras denuncias mutuas de espionaje y la campaña de represión de Beijing a las libertades en Hong Kong, una antigua colonia británica, además del apoyo de Rusia a la guerra contra Ucrania. Recientemente, el gobierno laborista ha hecho algunas concesiones. Starmer reveló avances en un acuerdo de exención de visados y aprobó un controversial proyecto para la construcción de la nueva superembajada china en Londres, que será la más grande en toda Europa. Por supuesto que tendremos que gestionar nuestras diferencias, pero eso es lo que se hace con un enfoque maduro, consistente, integral y estratégico hacia China. Gestionamos nuestras diferencias, aprovechamos nuestras oportunidades y pensamos constantemente, ¿qué beneficios trae esto a la gente en casa? Reino Unido diversifica alianzas y mercados como también lo ha hecho la Unión Europea, que acaba de firmar un megapacto con India que la presidenta Ursula von der Leyen calificó de histórico. Nuevas alianzas que se forjan en un contexto de crecientes tensiones entre Europa y Estados Unidos y una necesidad de mayor autonomía. Bueno, pues cerramos el informativo, pero vamos ya con las noticias económicas. Pues para hablar de economía, se pueden imaginar, está aquí conmigo ya mi compañera Daniela Blandón. Dani, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ya hemos pasado el mediodía. Vamos a hablar ahora de Panamá, ¿verdad? Allí se están reuniendo algunos presidentes latinoamericanos. Cuéntame por qué exactamente. Bueno, están en un foro de la CAF, en la inauguración concretamente del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que se celebra en este país centroamericano. Contó con la participación de los presidentes de Colombia, Bolivia y Brasil, entre otros
por ahora. Nuestro corresponsal en Ciudad de Panamá, Oscar Zulbarán, está en el que también ha sido llamado informalmente como el Davos de la región y nos entregó detalles sobre lo que va de la jornada. Primera jornada del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se lleva a cabo en Ciudad de Panamá. La jornada inicialmente estuvo centrada en los discursos de los jefes de Estado y de Gobierno que dijeron presente en el Istmo. Obviamente el país anfitrión Panamá a cargo de José Raúl Mulino, el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, Rodrigo Paz de Bolivia, Bernardo Arévalo de Guatemala, el primer ministro de Jamaica Andrew Holmes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, además del presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Las expectativas estaban centradas en torno al encuentro entre Colombia y Ecuador, a los presidentes de Colombia y Ecuador, debido a la guerra comercial que hay entre ambos países. Incluso esas expectativas crecieron aún más porque Gustavo Petro no estuvo presente en la foto oficial del evento. Sin embargo, el mandatario colombiano en su discurso extendió una invitación al diálogo a Noboa, lo aludió directamente, habló de que el problema del narcotráfico no es un tema de Colombia y que requiere la integración de las policías de ambos países para combatirla. Luego del discurso de Petro, se acercó a Noboa, se estrecharon las manos, hubo un intercambio de palabras, lo que abre la posibilidad a un diálogo entre ambos mandatarios. El inicio de la jornada también estuvo marcado por el discurso del presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz Granados, quien habló de la coyuntura actual del mundo, dice de un mundo que está dejando de ser un mundo con reglas y que sin embargo existen oportunidades para América Latina en ese sentido, que se tienen que trabajar en situaciones puntuales que afectan la economía de los países y tiene que ver específicamente con temas como el desempleo, la seguridad y las migraciones inesperadas dentro de la región. Bueno, Daniel, ahora nos vamos a ir un poquito más lejos. En concreto nos vamos a ir hasta Beijing, porque allí ha llegado Keir Starmer, el primer ministro británico. Parece que se están estrechando muchas de las relaciones entre Europa y países de Asia, ¿verdad? Y no es el único, ¿no? Hemos visto varias visitas a este país, Canadá también, para provocar la furia de Donald Trump. Pues esta vez es Keir Starmer, el primer líder británico que llega a China en 8 años y el más reciente de todo este creciente número de aliados de Estados Unidos que tratan de diversificarse ante las constantes amenazas arancelarias de Donald Trump. No en vano llegó a la capital de China con una delegación de medio centenar de empresarios. Y es que las relaciones entre Londres y Beijing llevan años de profunda tensión, entre otros por la represión de las libertades políticas en Hong Kong, el apoyo chino a la Rusia en la guerra de Ucrania y las acusaciones de los servicios de seguridad británicos de que el gigante asiático espía regularmente a políticos y a funcionarios. Pues interesante, pero al final parece que puede más la economía que los espías, Daniela. Ya veremos, además ya veremos porque son 4 días de gira, ¿no? Ya veremos qué van a decir. Bueno, interesante el mundo económico. Ahora mismo vamos a seguir hablando de la más reciente ola de despidos en el sector tecnológico. No sé si también afecta a China. No tanto allá, pero sí nos venimos para esta parte, para este continente americano, porque el gigante de comercio electrónico Amazon confirmó este miércoles que hará 16.000 recortes de empleos corporativos, completando de esta manera un plan de alrededor de 30.000 desde octubre, aunque mantiene abierta la posibilidad de nuevas reducciones. Esta empresa ya había anunciado el martes el cierre de sus tiendas físicas Fresh and Go Markets, a pesar de años de esfuerzo, también la eliminación de su sistema de pago biométrico Amazon One, que escanea la palma de la mano del cliente. Todo esto en un esfuerzo por salir de negocios poco rentables. Ahora, Amazon ha venido alegando 2 razones. La primera es la inteligencia artificial que suple labores humanas y la segunda es el exceso de contratación durante la pandemia del COVID-19, cuando la demanda de compras en línea se disparó. Ahora ya no están necesitando todas estas personas. Son 30.000 empleados que representan una pequeña parte de esos 1,58 millones que tiene Amazon en todo el mundo, pero sí son un 10% del total de su plantilla corporativa y marcan el mayor recorte de empleos en sus 3 décadas de historia, superando los 27.000 que redujo entre finales del 2022 y principios del 2023, justo después de la pandemia.
porque son, digamos, una pequeña parte considerada dentro de todos estos trabajadores que tienen el mundo, porque la mayoría de ellos están principalmente en centros logísticos y en almacenes. Ahora, Rodríguez, este anuncio se suma al de la también estadounidense, pero de mensajería, UPS, que planea eliminar 30.000 puestos de trabajo y cerrar al menos 24 instalaciones en el 2026, ampliando los recortes que ya había realizado el año pasado. Bueno, pues vamos a ver también cómo siguen estos despidos, porque son muchos, desde luego, los anunciados. Vamos a Francia, allí hay problemas con la leche de fórmula. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay una empresa francesa que se llama Le Marque à Moi y que fue la más reciente en anunciar el retiro de lotes enteros de fórmula infantil como medida de precaución debido a la posible presencia de una toxina. Aunque la alerta fue cancelada posteriormente tras el análisis que demostró la seguridad del alimento, el tema sí ha causado alarma internacional. ¿Por qué? Porque algunas de las compañías lácteas más grandes del mundo y de alimentos, como Nestlé y Danone, además de Lactalis, han venido retirando del mercado la fórmula de bebés como medida de precaución ante lo que pudiera estar siendo una contaminación con cereulida, que es una toxina que puede causar náuseas y vómitos y a la que se atribuyen presuntamente 2 muertes. Dejamos de usar leche en polvo porque ya no podemos confiar en ninguna marca. Una empresa china fabrica aceite de cacahuate y abastece a todos los productores europeos de leche ultraprocesada. Así que todos están viendo afectados. Hemos cambiado a leche de vaca líquida y punto. Rodríguez, el Ministerio de Agricultura ha dicho que para finales de esta semana todos los productores afectados deben haber completado todas las pruebas necesarias y presentado sus resultados al gobierno. Y en caso de cualquier fallo, pues serán sancionados. Bueno, pues a ver, porque es muy importante, desde luego, la salud de los más pequeños Claro ahora que mismo. Y vamos a hablar de las bolsas, Dani, no podemos cerrar sin los indicadores. Claro, y hemos venido hablando mucho del oro en los últimos días, pero hoy el protagonista es otro, el dólar, que ha venido siendo bien clave en Wall Street después de que en la jornada anterior tocara un piso mínimo en 4 años, a lo que Donald Trump restó importancia un día antes, pero hoy el secretario del Tesoro, Scott Bessent, negó cualquier intervención prevista en el mercado de divisas, lo que tiene con los nervios de punta al mercado. El dólar ha estado bajo presión debido a la incertidumbre sobre las tasas de interés, los aranceles, las amenazas a la independencia de la Fed y el aumento del déficit fiscal. Ahora, diferente es la historia de otras divisas y del oro que se han disparado en las últimas semanas. Este metal precioso superó un nuevo récord, ya sobrepasa los $5.300 por onza. Y mi dato final, hoy la Reserva Federal dice cómo van a moverse las tasas de interés, parece que se van a quedar quietas. Bueno, pues muy interesante porque hay mucha gente que ahorraba en dólares, otros en euros. Quizás ahora se están repensando lo de los dólares porque el euro parece más seguro actualmente. Claro, aunque ahora invertir en dólares también es una buena opción porque están bien baratos, claro, y pueden generar rentabilidades entonces a largo plazo. Bueno, pues interesantes datos, Dani, muchísimas gracias. Aquí nos vemos después. Venga, luego seguimos. Nosotros vamos ahora con nuestra segunda revista de prensa de la mañana. Bueno, hacemos cambio en este estudio, sale Daniela Blandón y ya está con nosotros nuestra compañera Dacil Lanza para hablar de las principales portadas internacionales. Dacil, bienvenida. Gracias, Rodrigo, ¿cómo estás? Venga, vamos a empezar con Venezuela, que hoy está ocupando buena parte de la política internacional, porque informes de inteligencia de Estados Unidos plantean dudas de Trump respecto a la cooperación de la presidenta interina Delcy Rodríguez. Hoy hemos visto, sin embargo, también hablar a Marco Rubio, decir que sí están colaborando. Pero ¿qué es lo que nos cuenta la prensa internacional al respecto? Sí, tenemos titulares sobre los dos temas. Precisamente Reuters es el medio que nos cuenta a partir de una exclusiva que tuvo con fuentes allegadas que accedieron a los informes que están presentando los sectores de inteligencia a Donald Trump, donde hablan justamente de que tienen dudas sobre si Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, va a cooperar o no, y esto a partir de que ven gestos como que sigue manteniendo o que no ha roto lazos con países adversarios de Estados Unidos como Irán, China, Rusia, incluso Cuba. Los informes dicen que no está claro que Delcy Rodríguez esté totalmente de acuerdo con la estrategia de Donald Trump. En ese sentido dicen, como bien señalabas, ¿no?, que siguen manteniendo conversaciones positivas, pero que de todos modos también discuten con altos mandos militares y de seguridad
por si la estrategia eventualmente llega a cambiar, y esto es bastante importante, ya que quiere decir que no descartan, trazar alianzas con los sectores militares y de seguridad. Por otro lado, el New York Times también está hablando de una crónica o una situación más, profunda de lo que está pasando en el país. Dice que, por un lado, en Venezuela se libera la economía, así da luz verde Delcy Rodríguez a una serie de medidas en este sentido, pero nada más, dice el New York Times. Esto en alusión a que, sin embargo, sigue implementando lo que considera medidas un tanto represivas, dice, porque por un lado se ven distintos economistas que coinciden, que los indicadores van mejorando en la economía y se esperan nuevas mejoras, incluso, gestos de liberalización, pero igualmente en cuanto a la represión, dice que los agentes de seguridad siguen armados, con puestos de control, controlando los teléfonos, incluso de los transeúntes, por ejemplo. Bueno, pues vemos a la prensa estadounidense muy metida, sin duda, en el tema de Venezuela, y creo que nos traes otra portada que habla directamente de Marco Rubio. Exacto, porque está el reporte de lo que fue la comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, precisamente en el Comité de Relaciones Exteriores, por parte de Marco Rubio, que fue a hablar precisamente sobre la intervención en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Allí lo que dijo es que básicamente la evaluación que hicieron fue que hubo un riesgo estratégico enorme, y aludió a las, supuestas operaciones de narcotraficantes en Venezuela. Recordemos que Estados Unidos sigue sin presentar pruebas al respecto, pero dice que justamente eso es lo que los apresuró a intervenir. Habló también del petróleo, dijo que, habló de que siguen, comercializando, y que los fondos a partir de los cuales otorga Estados Unidos a Venezuela a partir de esta compra están siendo depositados en una cuenta, pero bajo supervisión de Estados Unidos, para que se dirijan a los venezolanos. Eso es lo que dijo Marco Rubio. Y por otro lado, algo muy importante también es que Estados Unidos no tiene intención de emprender acciones militares en Venezuela. Al menos es lo que dijo hoy el secretario de Estado ante el Senado. Al menos de momento, por tanto. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de Estados Unidos porque es noticia en política exterior, pero por supuesto en política interior. Estamos viendo cómo la situación en Minneapolis no se calma. Agentes del ICE han matado ya a 2 personas. Y esto está trayendo disputas en la administración de Donald Trump en torno al porte de armas. Creo que hay asociaciones como la Asociación Nacional del Rifle que no están muy contentos con la administración. Así es, Rodri, son varias las asociaciones. CNN lo que dice es que la administración Trump no tenía muchas opciones después de lo que fue que un agente federal disparara y matara a una persona el fin de semana. Recordemos, ¿no?, como estuvimos reportando durante toda la semana, pero dice que, sin embargo, la estrategia no dio resultados. La estrategia fue básicamente acusarlo de que tenía un arma, de que llevaba un cargador. Esto pese a que sabemos por las imágenes que la llevaba legalmente, que no llegó a utilizarla ni a empuñarla, pero que, sin embargo, la estrategia de la administración Trump fue apuntar contra esta tenencia. Y Donald Trump no le bajó el tono, sino que fue más allá, dice CNN. En el día de ayer justamente volvió a hacer hincapié en que estaba armado, en que no se pueden llevar armas, en que no se puede entrar con armas, ni tampoco ir con cargadores o con armas completamente llenas, como dijo Donald Trump. Y esto provocó que, por ejemplo, la Asociación Nacional por el Derecho a Portar Armas declarara a CNN que, su malestar, y que además informara que escribió a varios funcionarios de la administración de Trump para manifestar ese malestar. Por otro lado, ABC también relata el malestar en otras asociaciones como Minnesota Gun Owner Caucus, así como la Asociación Nacional por los Derechos de las Armas y la Asociación Nacional del Rifle. Estas asociaciones lo que vienen haciendo es reforzar su posición histórica, básicamente apoyarse en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos y decir que este ciudadano tenía derecho a portar armas. Por último, Axios, las 2 últimas, quedaban 2 más. Axios hace hincapié en lo que dicen las filas de los republicanos que están mostrando también malestar
Hay varios senadores que cita Axios donde dice que están entre la espada y la pared. Esto en alusión al poderoso lobby de las armas en Estados Unidos, con quien tienen el Partido Republicano tiene una larga relación y muy profunda, y dice que, por otro lado, la narrativa oficial que está llevando Donald Trump en este momento, y esa es la encrucijada en este momento, que igualmente salieron justamente a reforzar de nuevo la segunda enmienda de Estados Unidos. Por último, tenemos una caricatura de Charlie Hebdo, la revista satírica francesa. Bueno, no creo que no necesita agregarse demasiado, pero en alusión a los últimos operativos del ICE en Estados Unidos. Pues nunca dejen diferente, desde luego, Charlie Hebdo con esta portada, que dice mucho de lo que yo creo que se ve desde fuera de Estados Unidos, de lo que está pasando ahí. Veremos cómo acaba todo lo que pasa en Minnesota. Vamos a Ucrania. Parece que el Guardian nos trae cifras bien abultadas de los posibles muertos en la guerra. Así es, este medio británico lo que está reportando es un informe que justamente lo que dice es que las bajas militares de Rusia y Ucrania en casi 4 años de guerra podrían alcanzar los 2 millones de personas. No hablamos de muertes únicamente, hablamos de muertos, heridos y desaparecidos en lo que son las filas militares, no civiles. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington, fue quien realizó este estudio a partir de entrevistas, datos recopilados de distintas fuentes, pero que, bueno, por ejemplo, Rusia ya salió a rechazar como que no son fiables. Bueno, veremos. Nunca ha habido cifras exactas, siempre ha habido una disputa por estas cifras de muertos en la guerra, pero seguramente más de las que gustaría cualquiera. Dacil, muchísimas gracias. Gracias. Venga, nosotros cerramos así la revista de prensa, hacemos una breve pausa y volvemos con todos ustedes.